A ver, quería entrar un poco a rasgos generales en el motivo por el que cae el Imperio Romano. Es un tema muy complejo que no va de un año para otro, sino que son, pues, incluso me atrevería a decir yo, siglos de evolución y de decadencia que finalmente llega a eso. Pero así, a rasgos generales, ¿cuál crees tú que fue el motivo principal de la caída de este imperio? Que por cierto, con todo esto que hablábamos de que la gente no quería ir al ejército y tal, también en la fase final del Imperio Romano hay un éxodo por parte de, o sea, hay un éxodo de la ciudad al campo, ¿no? Cada vez más la gente empezó a desentenderse de lo que es, entre comillas, el Estado, y se fue a estos refugios en el campo, y ya pues aquí comenzó básicamente el feudalismo con estas villas, ¿no? Que cada vez iban acaparando cada vez a más población, se iban haciendo autosuficientes y que cada vez pues incluso tenían más poder, no que el imperio, pero bueno, al final empezamos a ver una serie de islas de estas villas que, sumado también a las invasiones bárbaras, a las concesiones que se le daban a esta gente y demás, al final tenemos un imperio totalmente ingobernable que cada vez se fue fragmentando más en pequeñas provincias, ¿no? Con el objetivo de intentar tener más control sobre el territorio. Pero bueno, es que al final fue, digamos que fue una desintegración muy progresiva, pero sin pausa, ¿no? De hecho, acabas de describir uno de los elementos esenciales, ¿no?, del fin del imperio. Aquí hay tantas teorías sobre el fin de Roma como ideologías de los historiadores, ¿no? Quiero esto Sí. dejarlo así un poco, explicarlo, ¿no? Si yo soy una teoría a lo mejor del positivismo histórico, ¿no?, pues me baso en unos hechos, ¿no?, que son, yo qué sé, las fuentes clásicas, ¿no? Si me baso en el materialismo histórico, ¿no?, la visión marxista, me iré a la economía e intentaré justificar la caída romana por la economía. Si soy ateo, pues, o soy protestante, buscaré en el catolicismo la culpa, ¿no? Y si soy, yo qué sé, pues eh, militarista, consideraré en la paz, en la visión cristiana de la paz, el fin del imperio, ¿no? Pero la realidad es lo que tú dices, es una concatenación de causas, ¿no? Es decir, no una, sino todas juntas. Si no se hubiese producido una, puede que no se hubiesen producido las demás, ¿no? Es decir, la primera de todas, podemos ir al proceso de las villas, ¿no?, de la creación de las villas. Pero yo antes voy a ir a uno que me parece más importante, el fin de la esclavitud. Es decir, si vamos a una visión marxista, una visión teórica de la economía como elemento consustancial de la estructura política, ¿no?, pues si mi sociedad es esclavista, ¿no?, una sociedad basada en la explotación de la mano de obra esclava, cuando la mano de obra esclava desaparece mi sistema económico. Es decir, mi economía basada en un tipo de recurso desaparece, tengo que empezar a pagar salarios y ya no me sale tan barato el comercio, ¿no?, la producción. Entonces, Roma, sobre todo en la zona agraria, aparece una figura que es el colono, el colonato, que son personas libres que firman un contrato con un protector a cambio de seguridad ante los bárbaros o seguridad ante los ladrones, y tengo que trabajar la tierra de esa persona, ¿no? Eso es el origen del sistema feudal. El colonato viene del sistema feudal. Lo que tú dices, las villas, ¿no? Esas villas que se convierten en grandes ciudades, en centros autosuficientes, que tienen hasta su propio ejército, ¿no?, los brucerarios. Empiezan a crearse como polos de seguridad. Es lo mismo, es decir, yo me empiezo a castelar, a hacer castillos, a hacer mi villa, a empezar a hacer un castillo. Yo, que era dux, que era un rango militar del ejército romano, me convierto en duque y ya tengo el comienzo del medievo, ¿no? Ya empiezo a ese elemento que tú muy bien dijiste. Las ciudades, que eran el motor de romanización, empiezan a hacerse menos importantes. Hay ciudades romanas que pierden la mitad de su población, sin ataques, sin nada. Se ve que los edificios se abandonan. Eso hace que el occidente europeo, es decir, la parte occidental, se vea más claro este ejemplo de la desaparición de las ciudades. Las ciudades son más pequeñas y se amurallan, se protegen, pero son cada vez más pequeñas. Mientras que en la zona del Imperio Oriental, ¿no?, lo que llaman Bizancio, la ciudad se sigue manteniendo. Sigue siendo digamos, el elemento
de unificación del imperio. Por lo tanto, yo creo que ahí va una de las causas de por qué cae el Occidente y no cae Oriente, ¿no? Porque la ciudad sigue siendo el elemento esencial, mientras que en Occidente no. También, por ejemplo, algo que es esencial, el Mediterráneo. Cuando el Mediterráneo ya no es controlado por Roma, los vándalos, al cruzar la península ibérica y pasar a África y controlar la actual Argelia y Túnez, comienzan a controlar el mar Mediterráneo. Ya no es el Mare Nostrum. El comercio ya no llega a Roma. Los impuestos se reducen. Al no tener impuestos no puedo pagar a los ejércitos. Les empiezo a pagar en especie. Los soldados ya no tienen gratificación por luchar, ¿me entiendes, no? El emperador, que ya no es uno, que son dos, y que hay dos Césares, son cuatro ya, empieza a perder poder. La religión clásica, la antigua, empieza a tener menos seguimiento, y aparece, por ejemplo, el Sol Invictus, ¿no? El culto al Sol, como un elemento de unificación, un dios único, ¿no? El Sol Invicto, que está por encima de los demás. No triunfa, no pega, ¿no? Entonces el cristianismo, como unificador, se convierte a partir de Constantino, y hay gente que aquí considera que el cristianismo es el fin del imperio, pero yo creo que no, es lo contrario. Sirve de unificador, con Constantino hasta Teodosio, ¿no? Es decir, de hecho, la parte que queda de Roma es la parte cristiana, es decir, o Bizancio es cristiano, ¿no? Por lo tanto, sí que sirvió como unificador. Lo que necesitaba Roma era una unificación. Sí, un elemento de unión. Efectivamente, un elemento de unión que era Dios. A partir de ese momento se luchaba no solo por Roma, sino por la religión, por la civilización romana. De hecho, un personaje, un emperador muy importante de la historia de Roma es Heraclio, que en el siglo VIII luchó contra los árabes y los persas en la primera gran cruzada. La primera gran cruzada de la historia es de Heraclio contra los persas. Y de hecho, en la Edad Media, el santo protector de las cruzadas era Heraclio. Heraclio era el ídolo, digamos, el personaje que las cruzadas tenían como el... Queremos ser como Heraclio, ¿no? Roma se aprovechó del cristianismo como elemento unificador y le fue muy bien, consiguió la unificación. Por lo tanto, las teorías que hay sobre la caída de Roma dependen de la ideología. Yo, por ejemplo, tengo dos libros, el de los enseño por si acaso a alguien le interesa. El de Edward Gibbon, que es el clásico libro sobre la caída del Imperio Romano, que va sobre todo por el elemento religioso, el pacifismo de los católicos y tal, pero no, yo no creo mucho en la teoría de Gibbon. Y este autor, que es Brian Ward Perkins, hace una visión económica. Él se basa en la economía, en la caída del comercio, en la caída de la recaudación de impuestos, que hacen imposible e inviable el imperio, ¿no? Es decir, hay muchas teorías y todas son válidas, porque yo creo que uniendo todas puedes sacar una visión más exacta. Yo creo que no sé si expliqué más o menos mi visión, ¿no? Completamente, sí, yo opino igual, es una unión de todo lo que has comentado y bueno, yo creo que en este directo que hemos conseguido lo imposible, porque hemos hablado de un tema muy complejo y yo creo que para cualquier persona que lo haya visto ahora o que lo vaya a ver en días posteriores, yo creo que le va a quedar todo bastante claro y le va a servir para hacerse por lo menos pues una primera idea de todo esto, ¿no? que evidentemente pues requiere de horas y horas y horas de más análisis.